Listo, entonces ya aquí tenemos nuestra chaqueta. Insisto, no estamos hablando todavía ni de entretelas, ni de falsos, ni de forros, perdón, falsos sí, ni de forros, sino que vamos a venir entonces a trabajar ya directamente la manga, que es lo que nos hace falta. ¿Qué debo tener en cuenta en este caso? Vamos a venir a tomar el recorrido de nuestra sisa delantera, entonces vengo y tomo el recorrido de mi sisa delantera, vengo y tomo el recorrido de mi sisa posterior, y esa es, digamos que, las medidas con las que vamos a empezar a hacer la cabeza de manga. Recuerden que podemos trabajar la cabeza de manga como aparece en el manual, que es tomo desde mi costado. En este caso, para la sastre me dice que tome la altura de posterior para que quede un poco más alta. La divido en 6 partes iguales, elimine la primera parte y desde ahí empieza a trabajar la altura de cabeza de manga. Sin embargo, nosotros vamos a venir a trabajar la manga como la trabajábamos o como la trabajamos si estuviésemos haciendo una cabeza de manga sastre. Es decir, tomamos recorrido de sisa delantero más recorrido de sisa posterior y lo dividimos en 3 partes para poder tener la altura. ¿Por qué? Porque me va a dar una copa mucho más alta y al tener una copa mucho más alta va a tener una mejor, digamos que estructura de la manga. Entonces en este punto lo que voy a venir a hacer es mi eje central. Sobre este eje central voy a venir y voy a marcar dónde va a iniciar mi manga. Desde dónde va a iniciar mi manga voy a venir y voy a dar el largo de manga. Recuerde que el largo de manga es tal cual el que aparece en el manual, es decir, talla 10, 60 centímetros. Desde ahí escuadro y marco la línea de puño. Entonces vengo y tomo recorrido de la sisa delantera, vengo y tomo recorrido de la sisa posterior, divido en 3 partes iguales para poder sacar la cabeza de manga formal y vengo y marco la altura de cabeza de manga. Recuerde que yo estoy trabajando a mitad de escala, por eso las medidas se empiezan a ver tan pequeñas. Pero usted pues trabaja de acuerdo a la escala en la que esté trabajando. Vengo y marco y vengo y digo cuál es mi parte delantera. Recuerde que es importante porque vamos a empezar a cortar, que usted siempre sepa cuál es la parte del delantero y cuál es la parte del posterior. Y desde ahí entonces vengo y marco recorrido de la sisa del posterior y recorrido de la sisa del delantero. Esa medida la estoy sacando desde el plano, no me la estoy inventando. Recuerde, recorrido de sisa delantero, recorrido de sisa posterior. Vengo y marco mi línea de sisa. Vengo y marco mi línea de sisa y voy a venir a marcar la cabeza de manga tal cual como ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Entonces, para el delantero vengo y divido en 2 partes iguales. Desde esa mitad bajo 1 centímetro. Entonces vengo y divido en 2 partes iguales, desde esa mitad bajo 1 centímetro y de esa mitad hacia arriba voy a subir. En este caso, que es una manga sastre, podría subir incluso hasta 2 centímetros. ¿Para qué? Para tener una copa bastante pronunciada. Y voy a bajar, puede ser en este caso 1 centímetro, o eso ya depende, digamos, que de lo que usted vaya trabajando. Y vengo entonces y tomo mi curvígrafo o mi sisómetro y voy a llevar a coincidir la línea de eje central, los 2 o los 1.8 que esté subiendo para que la copa me quede, y vengo y hago intersección buscando ya la parte inferior de la manga. ¿Listo? Para la parte del posterior, entonces vuelvo y juega, divido en 3 partes iguales. Y voy a venir, bueno, 3 partes iguales, voy a venir desde esa tercera parte, subo, puede ser lo mismo que estuve trabajando en el delantero, y marco mi curva de cabeza de manga que coincida con la que marqué ya hacia la parte del delantero, y vengo y marco hacia la parte inferior que haga intersección con la curva que ya estamos trabajando. Entonces ya en este punto tengo mi parte del delantero, tengo mi parte del posterior. Recuerde que en este caso venimos a trabajar la manga completamente recta, es decir, desde donde terminó la cabeza de manga, lo único que hago es que vengo y marco hasta donde está mi línea de puño. Hasta ahí
No hemos hecho nada del otro mundo más allá de trazar una manga con cabeza de manga formal, que es la que vamos a empezar a trabajar para la manga sastre. ¿Qué debo tener en cuenta? En este caso, que aunque en la imagen no se alcanza a ver, el corte de mi manga coincide con el corte del costadillo. Si es de esa manera que vamos a empezar a trabajar, ¿qué tendría que venir a hacer? Desde donde está mi costado, debo venir y tomar la medida o el recorrido hasta donde está mi costadillo del posterior y desde donde está mi costado hasta donde está el costadillo del delantero para poder sacar en este caso la cimera y la bajera. Es un ejemplo, revise la imagen, ¿no? Si las mangas coinciden con el corte del plano, lo vamos a trabajar de esta manera. Lo voy a trabajar así para que usted vea otra forma de poder llegar a un mismo resultado. Pero pues si ya usted tiene el corte más arriba, pues desde ahí viene y lo trabaja. Entonces, tomo la medida o tomo el recorrido, vengo y marco hasta donde está o hasta donde hace intersección con la parte del posterior, que vendría a ser la parte del costadillo, y vengo y marco entonces la parte del delantero, según la medida que me está indicando que vendría a ser mi costadillo delantero. Y desde ahí entonces lo que hago es que vengo y marco la línea recta o el ángulo de 90 para decir que desde ese punto es donde voy a empezar a modificar, en este caso, la manga con la que estamos trabajando. ¿Listo? Recuerde que lo que nosotros hacemos es que venimos y dividimos o vamos dando, digamos que las proporciones correspondientes. Para hacerlo un poco más cercano a lo que hemos venido trabajando, voy a venir y voy a recortar la manga para que, por si de pronto usted está confundido, no, digamos que no se vaya a alertar porque es lo mismo que hemos venido haciendo, solo que en las, digamos que ejercicios anteriores lo que decíamos era que tomábamos aquí la mitad y desde ahí vamos a sacar el corte. En este caso estamos sacando el corte tal cual desde la medida que estamos trabajando nuestro plano para que coincida. ¿Listo? Quiere decir que en este caso es por estos cortes donde voy a venir a dar el ajuste de mi manga, es decir que en este caso tengo una manga recta. Recuerde que nosotros trabajamos con la medida del puño y que si mi puño es de 24 centímetros debe venir y tener 6 centímetros y 6 centímetros parte delantera y parte posterior, así que puedo venir desde acá y marcar los 12 centímetros con los que vamos a estar trabajando para poder generar la pinza, en este caso de dónde a dónde vamos a trabajar o de dónde a dónde vamos a implementar. Entonces podría venir a decir que este punto de acá va a ser la pinza con la que vamos a trabajar la base del delantero, ¿cierto? Y podría venir a decir que en este punto vamos a venir a marcar la pinza o el ajuste que debería darle hacia la parte del posterior. Si yo no quiero que me quede completamente entubado, pues simplemente vengo y marco. Recuerde que eso hace parte, digamos que de los ejercicios que ya veníamos trabajando. Quiere decir que en este caso, todo este espacio de acá viene siendo pinza, todo este espacio de acá viene siendo pinza. Para familiarizarnos un poco más, voy a cortar, no sin antes marcar la línea de codo, que recuerden que es por donde hacemos nuestra intersección, la mitad, desde ahí bajo 5 y voy a generar la pinza. Entonces lo único que voy a hacer es separar lo que va a ser mi ala ancha o mi cimera, fíjese acá, con lo que va a ser mi bajera. Y en este punto debo tener en cuenta que esta parte del posterior se va a venir a unir con esta parte del delantero, que es el ala ancha y angosta con la que estamos trabajando. Entonces juega, vengo y marco. Y vengo y uno entonces las piezas que dice que debo unir o que debo venir a trabajar, que es la parte del delantero y la parte del posterior.
Listo, y vengo entonces, sí, si quiero de una vez doy la forma de mi cabeza de manga para no tener sobrantes y que no nos vayamos a enredar. Vengo y retiro acá el puño. Vengo entonces aquí, doy la forma de la cabeza de manga que estamos trabajando para que no nos vayamos a enredar y poder continuar con el ejercicio de cimera y bajera más las inclinaciones que estamos trabajando. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es ya recortando la manga con los ajustes de puño que vamos a trabajar. Fíjense que desde donde está la teoría de cómo ser una manga sastre a lo que estamos haciendo no hay mucha diferencia. La única diferencia es que estamos trabajando tal cual como funciona, digamos que según la explicación o según la teoría ya de mi chaqueta o de mi diseño. Entonces en este punto lo que debo venir a decir es parte del posterior, si quieren vuelven otra vez a marcar posterior delantero para que no vayan a tener inconvenientes, y lo que hacemos es alinearla con mi línea de profundidad de sisa o donde está mi altura de cabeza de manga y mi línea de eje central, ¿vale? Fijo. Y fíjense que ahí lo único que estamos haciendo, insisto, es poder tener las referencias o las inclinaciones con las que vamos a ir trabajando. Entonces recuerde que en este caso sigue siendo una manga sin ningún tipo de ajuste o sin ningún tipo de inclinación, así que debo venir por mi línea de codo posterior y darle el aumento correspondiente a la inclinación que vamos a trabajar o a la inclinación que vamos a tener. ¿Cuánto es ese aumento correspondiente? Recuerde que lo trabajábamos de 3 centímetros, que es lo anatómico, pero que si usted quiere que la manga quede con mayor inclinación, pues lo puede trabajar con más de 3 centímetros. Entonces básicamente vengo y fijo, y desde donde está mi punto posterior aumento la pinza o los 3 centímetros que me están indicando. Y vengo y uno ya la parte correspondiente al posterior. Quiere decir que en este caso puedo venir ya aquí a suavizar para retirar sobrante de material y poder tener la pinza con la que estamos trabajando o con la que vamos trabajando. Aquí en este caso, si quiero, puedo venir también y darle el incremento con el que vamos a ir trabajando en nuestra bajera, por decirlo de alguna manera, sin que haya ningún tipo de inconveniente. O sea, lo dejo tal cual anatómico para que nos quede con la misma pinza o con la misma inclinación. Y puedo venir aquí también y hacer la recuperación con la que vamos a estar trabajando. Fíjense acá. Y fíjese acá. Listo, entonces en este punto ya dimos nuestra pinza y ya tenemos entonces, cuando separemos acá, nuestra cimera y nuestra bajera. Entonces fíjese acá, tenemos nuestra cimera y nuestra bajera con la pinza y las inclinaciones que me está entregando el manual. Si todavía no lo tiene muy claro, puedo venir acá y marcar o ya digamos que calcar la manga del plano como lo estamos trabajando. Entonces puede ser este eje central. Fíjese, simplemente vengo y lo alineo acá. Vengo y alineo con mi altura de cabeza de manga y vengo y calco ahora sí la manga cimera y bajera que vamos a ir trabajando.
Esto es para que usted, digamos que lo alcance a ver un poco más el ejercicio, lo que acabamos de hacer, pero pues no hay necesidad. O sea, ya aquí usted puede ir a sacar el despiece sin ningún inconveniente. Fíjese acá la inclinación que estamos teniendo ya de nuestra ala. Y ya tendríamos entonces el desarrollo de nuestra manga sastre. Sin necesidad de complicarnos en cómo funciona el plano o elementos que deba tener en cuenta. Entonces ya tengo acá mi parte cimera. Voy a venir acá, alineo con mi línea de sisa y marco mi parte bajera. Aquí, insisto, no estoy, digamos que teniendo en cuenta la delicadeza de las curvas ni nada de esto, sino que simplemente para hacerles el ejercicio de cómo es que va a ir quedando y cómo es que lo vamos a ir trabajando. Entonces, fíjese acá, ya si quiero puedo venir y suavizar sin ningún inconveniente. Puedo venir y validar medidas sin ningún inconveniente. Y tenemos entonces el trazo ya de nuestra manga sastre con cimera y bajera. ¿Qué debo tener en cuenta? Esta manga que estamos trabajando específicamente tiene una, digamos que medida de cartera, que es por donde va a quedar la botonadura. Quiere decir que así como trabajábamos la abertura hacia el posterior, vamos a venir a trabajar la cartera que nos está indicando. Entonces, la cartera depende de la medida de la interpretación o el análisis de proporciones que usted esté trabajando. Desde ahí vengo y marco el ancho con el que vaya a trabajar. Recuerde que decíamos que era más o menos un ancho de 5 centímetros. Desde ahí marco, ¿sí? Y si quiero hacerle la misma recuperación que hacíamos en el posterior, simplemente vengo y subo 0,7, 0,7 y desde ahí marco la inclinación o la recuperación con la que vaya a trabajar. En este caso tendría que venir a marcar el punto donde van a quedar los botones que está teniendo la manga, ¿cierto? Y ya podríamos tener aquí nuestra manga sastre, cimera y bajera. Hilos de tela, el hilo de tela siempre va a ser donde está la línea de aplome o el punto de nuestra eje central, o sea, lo que empezamos a marcar desde el inicio. Entonces fíjese acá y fíjese acá. Puntos de referencia a tener en cuenta: mi piquete de costado, mi piquete de hombro. Si quiere marcar punto delantero y posterior, pues en este caso ya usted sabe que hacia donde está el corte es el posterior y va a tener entonces que hacer la señalización. Recuerde que la señalización ya la hace usted solito, yo simplemente estoy haciendo el plano, pero usted su evidencia de aprendizaje la debe entregar con la señalización correspondiente. Esta pieza sería la cimera. Tendrían que colocar entonces la referencia, el número de veces a cortar, el tipo de material, nombre del patronista, número de pieza de total del plano. Y esta vendría siendo la bajera. Y acá, para referenciar un poco más, fíjese el plano que está trabajando nuestro manual para manga sastre. Este es la parte posterior, o sea, aquí está invertida y esta es la parte del delantero. Y fíjese aquí como la estamos trabajando, que era cuando la teníamos aquí pegadita, una sobre otra. Fíjese acá las mangas con las que estamos trabajando. Tenga en cuenta que esta es la parte posterior. Mire la parte posterior, tenga en cuenta que esta es la parte delantera, mire la parte del delantero. Básicamente esa entonces es la forma de manejar nuestra manga sastre. ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta al momento de estar haciendo una manga sastre? Ya no es simplemente la manga que se ve, sino que la manga va acompañada pues del forro, obviamente, pero también lleva unos cuerpos hacia la parte superior, que es para poder barrer, por decirlo así, los flojos de manga. Es decir que en este caso, si nosotros viniésemos a medir el recorrido que tiene nuestra cabeza de manga hacia la parte del posterior
hacia la parte del posterior y nuestra cabeza de manga hacia la parte del delantero, seguramente al compararlo con el plano nos vamos a dar cuenta que la manga o la cabeza de manga está quedando con mayor medida. Pilas, no quiere decir que es que esté quedando grande, lo que quiere decir es que cuando nosotros trabajamos una manga sastre, la manga sastre tiene un proceso de embebido. Entonces fíjense acá, tiene un proceso de embebido, ¿cierto? Que lo que me está indicando es que este embebido va a ir dando la copa o la forma que se necesita que tenga la cabeza de manga. Mire acá. Y si revisamos ya en este punto sobre la prenda, no se va a ver ningún tipo de embebido, ningún tipo de recogido, sino que va a quedar tal cual la forma elevadita que va a tener la cabeza de manga. Pero adicional a esto, la cabeza de manga no solamente funciona por el embebido que estamos viendo acá, ¿cierto? Por este tipo de recogidos o por este tipo de embebidos de medida, sino que también funciona por un borraflojo. El borraflojo es una telita o en algunos casos una espuma adicional que lo que ayuda es, como su nombre lo indica, a barrer o a limpiar el flojo. Básicamente el borraflojo lo que hace es, cuando se dé la vuelta a la manga, borrar o eliminar cualquier tipo de frunce o flojo que le haya podido quedar del embebido que usted está dando dentro de la construcción de la manga. ¿Cómo vamos a trabajar el borraflojo? Por lo general, el borraflojo se trabaja desde donde están las curvas o la intersección, digamos que de las curvas que estamos trabajando hacia la parte del delantero y el posterior. Es decir, si estamos trabajando con nuestra manga, fíjese acá donde hacía intersección y fíjese acá donde hacía intersección. Quiere decir que en este caso mi borraflojo debería ir de este punto a este punto. Sin embargo, usted puede encontrar que le digan, no, es que el borraflojo siempre va a salir de 25 centímetros o siempre va a quedar de 20 centímetros. Eso ya depende. Si nosotros lo trabajásemos sobre el plano, el borraflojo sí o sí tendría que ir desde donde está la intersección de cada uno de nuestros puntos de manga. ¿Cómo vendría a salir? Hay dos tipos de borraflojo. Usted puede trabajar un borraflojo que va a tener la misma forma de su cabeza de manga, o sea, básicamente es como si estuviera haciendo un falso de 5 centímetros, en donde usted va a ir cortando la pieza tal cual la forma que lleva su cabeza de manga. ¿Sí? El borraflojo que mostramos ahorita no es este tipo de borraflojo, o sea, el borraflojo que mostramos ahorita es simplemente una tira al sesgo de las medidas que les estoy indicando, pero no lleva la misma forma de la cabeza de la manga, como en este caso lo estamos marcando. Entonces, por decir algo, puede venir a marcar todo este punto como borraflojo y va a salir tal cual con la misma forma. Características de un borraflojo: siempre va a ir al sesgo. El hilo de tela del borraflojo siempre va a salir en ángulo de 45 grados. ¿Listo? Ahora, si usted quiere trabajar un borraflojo como el que mostrábamos en la muestra, lo que usted debe hacer es tomar la medida delantera, la medida posterior y sacar simplemente una tira recta que va a tener esos puntos de referencia, que va a tener 5 centímetros de ancho. Por lo general los borraflojos se trabajan todos a 5 centímetros de ancho y sí o sí va a salir al sesgo. Así que viene usted y marca en ángulo de 45 grados. Y este vendría siendo entonces ya cimera bajera y puede ser esta pieza borraflojo o puede ser esta pieza borraflojo. Entonces vuelve y juega. Tengo mi manga, coloco la manga o ensamblo la manga y fíjese que voy a venir a colocarle una piecita adicional, que es lo que se conoce como borraflojo, y acá alcanzamos a identificar que el hilo de tela está al sesgo. En este caso tengo hombrera, pero si no tuviese hombrera igual tendría que colocarle el borraflojo con el que estamos trabajando.